Horacio Spafford era un exitoso hombre de negocios, así como también un fiel creyente. Él y su esposa Ana vivían en Chicago, Estados Unidos. Sin embargo, una serie de acontecimientos van a golpear a la familia. Fueron una década muy difícil la que tuvo que afrontar esta familia. Perdieron a uno de sus hijos, que tenía apenas 2 años de edad. Poco después de esto, el gran incendio de Chicago en 1871 acabó financieramente a la familia, destruyendo por completo las propiedades en las que Horacio y su familia habían invertido gran parte de su dinero. En una noche todo quedó absolutamente destruido. Así que la familia necesitaba algún tipo de respiro, alivio, y de manera que esto los llevó a planear un viaje a Inglaterra. Iban a tomar un descanso y de paso también iban a ayudar a este famoso predicador Moody que estaba por aquel entonces ahí. Pero un compromiso de último momento impidió que Horacio Spafford pueda ir. Sin embargo, para no suspender las familias, mandó a las familias y después él se iba a sumar a las vacaciones. El 15 de noviembre de 1873, el barco salió de Nueva York con destino a Inglaterra. 7 días después, mientras navegaba en las aguas del Océano Atlántico, el barco colisionó cerca de las 2 de la madrugada y se hundió en apenas 12 minutos, acabando con la vida de 226 pasajeros, entre ellos sus 4 hijas. Unos días más tarde, Horacio recibió la devastadora noticia por medio de un telegrama de su esposa que decía: salvada sola, ¿qué debo hacer? Inmediatamente Horacio reservó el próximo barco que salía hacia Inglaterra para unirse a su esposa. Este matrimonio había perdido un hijo, luego todos sus negocios y después el resto de su familia. Sus 4 hijas habían muerto. Y mientras navegaban, el capitán llamó a Horacio a su cabina para decirle que estaban pasando por el lugar donde se había hundido el barco en el que iban sus hijas. Fue allí mientras navegaban en este preciso lugar que Horacio Spafford escribió las palabras del himno 112. Si paz cual un río, es aquí mi porción. Si es como las olas del mar, cualquiera mi suerte, es ya mi canción. Está bien, con mi alma está bien. Horacio Spafford descansó en la bondad de Dios. Sumergirnos en la bondad de Dios trae aparejada a nuestra vida espiritual una serie de convicciones que nos van a sostener bajo cualquier circunstancia. Pero, si acaso perdemos de vista por un instante la bondad de Dios, vamos a entrar en la desesperación. Este pasaje que vamos a leer en un momento nos va a dar algunos elementos sustanciales que afirmen nuestras convicciones. Claro, recordá un poquito en cuanto al autor, Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Él va a escribir esta carta a un grupo de judíos que estaba disperso, no sabemos bien dónde, pero en algún lugar, en alguna parte del imperio. Ellos estaban en esas circunstancias debido a la persecución. Estaban atravesando situaciones difíciles y habían tenido que huir de manera abrupta, ¿no? No fue algo que planificaron, no fue algo que estaban esperando, porque en realidad así llegan las pruebas a la vida. Las pruebas llegan, de acuerdo a Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, de manera inesperada. No sabemos cuándo van a llegar, pero van a llegar y va a ser muy intenso. La vida para este grupo de creyentes estaba comenzando a doler. Vos podés pensar en esa situación y ahora vamos a ver un poco de eso, pero así llega la prueba a nuestra vida también, ¿no? No sabemos cuándo, quizás sea este año, no lo sabemos, pero tengamos que sufrir la pérdida de un ser querido, el deterioro de la salud, las noticias imprevistas. Vivimos en un mundo que está minado por estas situaciones inesperadas. Por más que nosotros queramos que todo salga bien, que todos se sanen, que todos se recuperen, eso no es así, ¿no? Esa no es la realidad. Y aunque mucho de lo que la iglesia primitiva manifestaba en un primer momento, mucho de eso, aunque respondía a la realidad de su fe, también había mucho
entusiasmo, muchas cosas que se expresaban de manera superficial. Más bien se hacían por pura inercia, carecían de sustancias. Parece que mientras todo va bien, nosotros le vamos a poner una sonrisa a la vida. Pero las pruebas puso que no todo estaba bien dentro del corazón de esta iglesia pujante, dentro de esta iglesia que la vemos como un ejemplo. Y eso es lo que hacen las pruebas en la vida del creyente, ¿no? Nunca las pruebas tienen el propósito de destruir, de hundir en la desesperación al Hijo de Dios. No es así. La finalidad de las pruebas es solidificar la vida espiritual, es que se llegue a la madurez, es que se avance espiritualmente, es purificar la vida del creyente, de manera que este creyente se vea reflejado Cristo, ¿no? Ese es el propósito de las pruebas. El domingo que viene Johnny va a predicar el Salmo 11, pero quiero mencionarte el versículo 5. Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Esto es lo que hace Dios con sus hijos. Él los prueba. Vos lo podés ver en la vida de Job, ¿no? Él probó a Job. No porque él esté pecando, pero sí la prueba expuso el pecado en el corazón de Job. Job va a decir en Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y de acuerdo al salmo que te leí, si Dios prueba al justo, pero al malo lo aborrece, esta es una muestra de amor, de su gracia, que no te deja estar cómodo en el pecado y en un corazón que no es recto para con Dios, sino que va a traer la prueba, la va a utilizar como un medio de gracia para fortalecer, para purificar nuestra vida espiritual. En parte, estos hermanos, por el contexto, podemos ver que se estaban victimizando por las circunstancias. ¿Y en qué lo podemos ver? En que estaban pensando mal de Dios. Se estaban quejando. Estaban apartando sus oídos de la palabra de Dios. No mostraban bondad ante las necesidades de otros. Buscaban posiciones. Daban rienda suelta a su lengua. Había toda clase de peleas y la lista sigue y sigue. Basta con leerlo, te vas a dar cuenta. Todos los problemas que ellos tenían. Pero ¿cómo podemos resumir todas estas situaciones? Bueno, estaban actuando en forma contraria al evangelio que habían profesado creer. Eso es simplemente así. Podíamos resumir todos estos pecados en un modo de actuar contrario al evangelio que en primera instancia se profesó creer. Y Santiago esto le preocupa. Claro que a él le pesa que estos hermanos estén sufriendo, pero esa no es la razón por la que escribe la carta. Porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Lo que pesa en el corazón de este pastor es ver a su iglesia que es perseguida, viviendo con actitudes mundanas, no pensando bien acerca de Dios. Y eso es lo que va a pesar en el autor de la carta, y eso es lo que va a dar ocasión a este escrito. Y claro, estos hermanos están sufriendo, pero fíjate que la carta trae una clase de consuelo al que no estamos acostumbrados. Porque muchas veces nuestro consuelo, no está mal que así sea, pero termina en un abrazo, en palabras afectivas. Sin embargo, cuando vos repasás esta carta, los 105 versículos, vas a encontrar exhortaciones. Estos son órdenes, imperativos. Ustedes tienen que hacer esto sobre este tema, tienen que hacer lo otro, tienen que hacer lo otro, tienen que hacer lo otro. Lo que hace Santiago es poner presión en esta situación difícil y va a dar órdenes, va a dar exhortaciones, porque nuevamente, ¿no? El creyente tiene que lidiar con la mentira de su corazón dentro de las pruebas, pero tiene una dirección clara que tiene que seguir, que tiene que obedecer. Claro, para muchos que solamente habían abrazado una teoría, un plan de salvación, estas exhortaciones son pesadas, son difíciles de sobrellevar. Son algo que realmente es gravoso, pero para el Hijo de Dios, para el que tiene una fe genuina, cada una de las exhortaciones que va a dar Santiago van a traer arrepentimiento a su corazón. Claro que el creyente tiene luchas, pero él quiere más de esto, porque él quiere ajustar su vida a la verdad de Dios. Él quiere vivir su salvación en su máximo esplendor, en su máxima expresión.
Y Él quiere saber cómo corregir su vida aún en los momentos más difíciles. Pero el que es mero profesante diría algo así: bueno, basta ya de tanta exhortación, tanta carga. Esto es demasiado. O sea, baja un poco a la realidad. ¿No es demasiado exagerado todo lo que estás pidiendo, Santiago? Para estas personas meras profesantes, todo lo que va a decir Santiago es extremista. Pero quiero decirte que la obediencia a la verdad es la marca de un verdadero creyente. Fuimos salvos para eso. Esta es la expresión de fe verdadera, la obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad. Por eso Santiago los exhorta una y otra vez y va a alentar a estas personas bajo esta presión. Claro, Santiago no ofrece este alivio a manera del mundo, ¿no? Porque eso es una esperanza falsa. El placer, la distracción, todo lo que no me haga pensar en lo malo, en el pecado, en que soy miserable, lo superficial. No apela a lo mejor de ellos para hacerlos sentir bien. Santiago apela al regalo de la salvación. Ustedes dijeron que eran salvos, ahora tienen una esperanza real. Vivan como salvos. Vivan de acuerdo a lo que dijeron creer. Déjame mencionarte cómo llegamos hasta este versículo 16 y 18. Bueno, en primer lugar, el versículo 16 va a conectar todas las ideas de pensamiento de una forma bien estrecha, ¿no? Casi es imperceptible ver la diferencia de sección. ¿Qué estaban diciendo en el contexto anterior los hermanos de la iglesia? Bueno, que Dios era el culpable del pecado en sus vidas. Dios tiene la culpa. Ya que ponían a Dios como la fuente de la tentación. Por eso Santiago va a prohibir esta acusación. No le echen la culpa a Dios por el pecado en sus vidas. No le echen la culpa a Dios por el mal. Esto es una prohibición que hace Santiago. Está prohibido distorsionar el carácter de Dios de esa manera. El creyente no tiene que extraviarse en sus criterios en relación a la persona y el carácter de Dios. Lejos de todo mal, lejos de pensar que Dios es malo, ahora lo que va a hacer, Santiago va a demostrar que Dios es bueno. El Hijo de Dios que está en pruebas tiene que crecer en esto, en su perspectiva en cuanto a la bondad de Dios. Por el contrario, va a ver a las circunstancias y su propia vida de forma equivocada. Y lo peor de todo esto es que no va a ver a Dios como Dios es, sino que también lo va a ver en forma equivocada. Cuando nosotros tenemos un mal concepto de lo que es Dios en medio de las situaciones difíciles, eso nos lleva al desaliento, al desánimo, a la desesperación y terminamos siendo víctimas de todas las circunstancias, ¿no? Y a mí y yo y lo que tuve que pasar. Y decimos cosas como: ¿por qué todo tiene que ser tan difícil? ¿A Dios no se le puede ocurrir algo mejor para que yo pueda avanzar? ¿Por qué en lugar de estar desgastándome en medio de todas estas situaciones inesperadas día a día, ¿por qué no puedo tener un respiro, un alivio? ¿Acaso sentiste alguna vez eso? ¿Viviste esas circunstancias? ¿Por qué todo tiene que costar tanto para mí? En esos momentos, hermanos, nuestro corazón en forma sutil, muy tenue, es como si dijera, susurrándonos al oído: Dios no es bueno. Dios no es bueno. Pero no solo las pruebas, podríamos victimizarnos también en: ahora tengo que lidiar con todos estos deseos pecaminosos. Yo quiero agradar a Dios, pero ¿por qué todo parece costar tanto? ¿Por qué Cristo no hace que yo ya no desee más esto? ¿Por qué tengo que lidiar con todas estas tentaciones? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué estoy inclinado hacia esto? ¿Por qué no termina con mi sufrimiento el Señor y con mis deseos de pecar? En otras palabras, si yo estaría a cargo, haría las cosas diferentes. En otras palabras, Dios no es bueno. Yo haría las cosas mejor. Yo soy bueno. Cuando nos quejamos de las situaciones que Dios trae a nuestra vida, lo que está ocurriendo por debajo de la superficie, en realidad es que estamos renegando de la bondad de Dios. Pero este pasaje, nos va a dar certeza de que tenemos un Dios y que nuestro Dios es bueno. Con eso en mente quiero que leamos
el pasaje y prestemos atención a cada uno de los detalles que va a dar Santiago. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjate cómo introduce la sección, diciendo hermanos. Él se dirige a los creyentes. La orden es para la iglesia. El caso de esta palabra en el texto original marca un llamado de atención. Esto va a quebrar la estructura que venía tratando anterior. Y él va a invocar la mente de los hermanos. Préstenme atención a los que tengo que decirles. Es como decir, miren acá, hermanos, quiero comunicarles algo. Ese adjetivo, amados, está calificando a los hermanos. Ellos son amados por Dios. Él reconoce esto en sus vidas. Pero la idea no es tanto de que son amados por Dios, sino que Santiago los ama. Y se deja ver por ese determinante, míos, ¿no? Amados hermanos míos. Entonces son sus hermanos. Él ama tanto a estas personas que no la puede ver como algo diferente a él. Él cree que son suyos. Y esa es la forma en cómo Santiago se va a identificar con estos lectores, poniéndose al mismo nivel. Es uno de ellos, pero también es uno al lado de ellos. Los acerca para sí. ¿Por qué? Porque Él no va a permitir que esta preciosa verdad que les tiene que comunicar sea distorsionada simplemente por tener una mala manera de decir las cosas. Entonces, Él tiene esta combinación preciosa de un corazón pastoral donde se puede ver este acompañamiento regulado, ¿no? Estos dos elementos, el amor, hermanos amados míos, y la corrección, ahora les va a decir una orden, ¿no? Practicidad y amabilidad. Y les va a decir, no erren, no erréis. Esto es muy importante, ¿no? Si vos podrías mirar el texto original, vas a ver que todo aparece encabezado por esto. Perdón. No erren, no se equivoquen. El sentido es no se extravíen, no se descarríen. Generalmente denota un andar errante, divagar, perderse. El modo del verbo sugiere que esto es una orden, claramente, ¿no? No hagan esto. No es una sugerencia, sino que es un mandato. Pero el aspecto tiene algo muy interesante. Esto se sugiere que se tiene que hacer de forma continua. No es que ellos tienen que cuidar de no extraviarse, de no errar una vez como un evento acabado, sino que cada momento ellos tienen que vigilar cómo están mirando a Dios. Cada momento, esto es algo progresivo, esto es algo continuo, esto es algo gradual. ¿Sabes por qué, hermano querido? Porque así es el pecado también. El pecado no es de un momento para otro. No es que tropezaste y caíste y ya está. Así no funciona el pecado. El pecado no es un hecho aislado. El pecado comienza con un desvío en el corazón, en forma progresiva. Y luego se exterioriza. Se hace manifiesto, ¿no? Pero es un engaño sutil, sucesivo, pero profundo. Y ellos no tienen que ser engañados en cuanto al carácter bondadoso de Dios. Antes de entrar de lleno con el tema en cuanto a la bondad de Dios, quiero que todos estemos en la misma sintonía de lo que estamos hablando. Y vamos a ver algunas definiciones en cuanto a la bondad de Dios y qué es lo que la Biblia dice, pero en forma rápida, acelerada, ¿no? La bondad sugiere que todas las partes corresponden a un ideal. Un teólogo dijo que la bondad de Dios se puede descubrir en todas las relaciones con sus criaturas. Otro definió la bondad de Dios, que es la suma perfecta, la fuente y el estándar de todo lo que es virtuoso, beneficioso y hermoso. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la bondad de Dios? Bueno, en primer lugar dice que nadie es bueno, ¿no? Sino solamente Dios. La Biblia dice que Dios es bueno nada más. En segundo lugar, las criaturas están llamadas a alabar la bondad de Dios. Ahí tenés varias citas, por ejemplo, Salmo 106, 107, 118.
Y en tercer lugar, se insta a las personas a confiar en el Señor y descubrir que Él es bueno. Salmo 34:8, con ese salmo vamos a terminar. Dice, gustad que Dios es bueno. Entonces, ese es el llamado que tenemos en cuanto a la bondad, en forma panorámica en las Escrituras, ¿no? Ahora, déjame resumirte también la idea central del texto de los 3 versículos que leímos en una oración simple. Este pasaje nos muestra la necesidad que tenemos de aferrarnos a la gran bondad de nuestro Dios. Santiago nos va a revelar que Dios es el origen de la bondad, y tanto su trato con nosotros como la esencia de su persona y sus propósitos, lo que Él se ha propuesto hacer, dejan ver su bondad. Todo esto trae consuelo al corazón que está en medio de pruebas. Todo esto va a alentar la vida del creyente que está siendo afligido, pero a su vez va a solidificar esas convicciones, ¿no? Para poder decir no al pecado. Cuando veamos la gran bondad de Dios en estos versículos, uno piensa, ¿cómo puedo pecar contra un Dios tan bueno? Y eso es una implicación que también trae el texto. Claro, esto nos va a afirmar. Pero por otro lado, esta orden, déjenme decirle esto, hermanos, esta orden de no extraviarnos en cuanto a la bondad de Dios no puede ser obedecida por aquellos que no aman a Dios. No pueden obedecer esto. Ninguna persona que no ha depositado su confianza en Cristo puede ser capaz de obedecer esto. El inconverso no puede ver a Dios como el origen del bien. Es algo que está imposibilitado de ver, ya que ve en Dios una amenaza a su propia felicidad. Y puede ser tu situación también, ¿no? Capaz estás sentado ahí, sabes el camino correcto, sabes todo lo que tenés que hacer delante de Dios, pero decís, bueno, sí, yo sé que esto es lo correcto, pero esto no parece ser bueno para mi vida. Esto no parece traer alegría, tiene muchas restricciones esto. Hay muchas prohibiciones en el Evangelio. Parece que todo esto que se enseña en la iglesia son un conjunto de prohibiciones que lo único que me hacen es robarme el bienestar, la satisfacción y el placer de la vida. Si alguna vez o estás pensando así, si pensás que la vida cristiana, que vivir el Evangelio es una vida desabrida, aburrida, insípida, si pensás eso, no voy a convencerte de lo contrario. No voy a gastar tiempo en argumentos para demostrarte que Dios es bueno y que disfrutar de su bondad es lo mejor que hay. Porque no necesitas esos argumentos. Lo que necesitas es correr a Cristo en fe y arrepentimiento, porque en tu condición nunca vas a poder gustar la bondad de Dios. Entonces, espero que el Espíritu Santo en esta mañana también haga esa obra de convencimiento en tu corazón, para que no veas a Dios por un lado y su palabra y sus mandamientos como una gran prohibición, sino como una muestra de la bondad de Dios. Entonces, vamos a ver 3 indicaciones que proclaman la bondad de Dios. Y quiero que te imagines esto, pero cada una de estas certezas, de estas indicaciones, de estas realidades, te dicen, te susurran al corazón que Dios sí es bueno. Dios es bueno. Entonces el título en esta mañana es la certeza de la bondad de Dios, la certeza de la bondad de Dios. Y veamos 3 realidades que sostienen nuestra certeza en cuanto a la bondad de Dios. Y vamos a gastar el tiempo que sea necesario, hermanos, porque creo que este es un tema muy importante. En primer lugar, podemos tener certeza de la bondad de Dios en el trato paternal de Dios. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y mira cómo lo dice. Toda buena dádiva, o sea, todo regalo, podríamos decir, cada regalo, acá hay una leve diferencia entre dádiva y regalo, ¿no? Uno tiene que ver con el carácter del regalo y otro tiene que ver con el carácter del dador, el donante, ¿no? Pero la idea es que todo lo bueno es descendido o es de origen de esto, ¿no? De lo alto, aludiendo a Dios cuando habla de lo alto. Y se va a especificar bien de quién, del Padre, dice, del Padre. Cuando Santiago quiere resaltar la bondad de Dios, la imagen que nos da es la de un papá.
es la de un padre. Él dice que todo lo bueno que tenemos es debido a que nuestro padre lo ha conferido. Claro, en la mente judía, entre otras cosas, el padre era visto como el sustentador, aquel que trae buenas cosas para la familia, ¿no? Que ama a los suyos e intenta darle lo mejor. Y eso lo ves en Mateo capítulo 7, ¿te acordás? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo, no nos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, tenemos que afirmar la bondad de Dios en la paternidad de Dios. Él es nuestro Padre. Podemos estar confiados de su gran bondad, porque no es cualquier relación la que gozamos con Él. Vemos que cualquier padre pecador, cualquier padre, incluso hasta los inconversos, intentan hacer algo bueno dentro de sus criterios con sus hijos. ¿Cuánto más un padre, nuestro Padre Celestial? Juan estaba asombrado de esto y quiero mencionarte, vos lo sabes de memoria seguramente, dice 1 Juan capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, va a seguir Juan, ahora somos hijos de Dios. Esto es tremendo, hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Capaz nos hemos acostumbrado a este concepto de que Él es nuestro Padre. Pero para Juan esto no termina nunca. Él no se para de asombrar de esta realidad. Y para que tome mayor dimensión en nuestro corazón, pensá en la vida de Abraham. ¿Cómo era conocido Abraham? Como amigo de Dios, ¿no? Abraham, un amigo de Dios. ¿Te acordás que un día Dios llega ahí acompañado de 2 ángeles a visitar a su amigo, Abraham? Y comieron juntos, conversaron, hablaron sobre los propósitos de Dios, hablaron sobre las promesas de Dios. Y después cuando se fueron, Dios se hace esa pregunta que precipita nuestro corazón. Y él dice, ¿le voy a encubrir esto a Abraham? ¿Le voy a ocultar esto a Abraham? ¿Cómo es que le voy a guardar un secreto a él? Él es mi amigo. Él es la persona que va a llevar adelante este propósito. Es un hombre que con fidelidad va a transmitir a las próximas generaciones el temor a mí. Entonces, Dios le cuenta lo que va a hacer. Y de repente ves ahí el diálogo y no parás de estar asombrado. Abraham habla con Dios ahí en un pedido. Él intercede por la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y Dios le escucha. Y quiero que pienses esto. Dios inclina su oído a Abraham. Y ves la escena y es tremendo porque el Dios eterno, el Dios infinito, el soberano, hablando con una persona. Y de esta manera, con esta familiaridad, con esta confianza. Él es el amigo de Dios. Ahora, cuando pensás en esto, Juan va mucho más allá de este relato gráfico. Él parece ir mucho más allá de esto. Porque una cosa es ser amigo de Dios, pero otra cosa es ser hijo de Dios. Deja que la magnitud de este concepto impacte en tu corazón. Ser hijo de Dios es estar en la familia de Dios. Esto te da un acceso a Él y a todos los beneficios del Padre. Porque aún un amigo necesita una audiencia para estar con el Rey. Pero el hijo simplemente busca al Padre. Él se acerca a su papá. ¿Te das cuenta que el trato de Dios para con tu vida no es superficial y descuidado? Él es nuestro Padre, de donde viene toda cosa buena que recibimos. Y en esta certeza de que de esta relación tan profunda descansa su gran bondad. Él es el Padre bueno. ¿Qué consuelo trae esta certeza a aquellos que incluso que ni siquiera han experimentado un padre de estas características, ¿no? Pero Él es tu papá. Algunas implicaciones y preguntas que nos podríamos hacer. ¿De qué manera esta realidad consuela tu corazón y te da confianza en tu relación con Dios? Quizá tenés una imagen deformada de lo que es un padre. De alguna manera, esto no te permite ver en Dios un Padre bueno, ¿no? Pero déjame decirte algo. La bondad de tu Padre Celestial no está limitada por tu experiencia o por algo que te haya ocurrido. El Padre Eterno es bueno.
Y Él es el origen de cada cosa buena que ha llegado a tu vida. Entonces, esta es la primera certeza, es la primera realidad que certifican esto, ¿no? En segundo lugar, las perfecciones de Dios. ¿Por qué podemos afirmarnos en la certeza de la bondad de Dios? Por sus perfecciones, por sus atributos. En este texto, quizá lo leíste muchas veces, pero vas a ver algunas implicaciones que son asombrosas. Van a responder a algunas preguntas como si Él puede ser bueno todo el tiempo, como si Él quiere ser bueno todo el tiempo, o como ¿cuánto puede durar esta bondad? Empecemos con la primera pregunta. ¿Puede Dios? O sea, ¿tiene la capacidad requerida para traer toda bondad a nuestra vida? Porque yo, por más bueno que me quiera mostrar en darle cosas buenas, estoy limitado, ¿no? Vos también. Estamos limitados. Pero, ¿Dios puede? ¿Tiene el poder para hacerlo? Bueno, fíjate que dice del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Acá se adjunta algo más a la idea del Padre. Dice que es de las luces. Cuando los judíos hablan del Padre de las luces, esto es una forma hebraica de aducir al Creador, el Padre de las luces. ¿Y cuál es el énfasis? Acá el énfasis se va a acentuar en su poder. Dios tiene el poder. Cuando se habla del Dios Creador, se piensa en el Dios Todopoderoso. Jeremías capítulo 32, versículo 17 dice: Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas las maldades de los padres y de sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso. Él ve al Dios creador como un Dios todopoderoso. Déjame definirte lo que es la idea de la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios va a describir la capacidad de hacer cualquier cosa que quiera hacer y que no está en contra de su naturaleza. Él es todopoderoso. ¿Te acordás ahí Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Él es un Padre bueno que tiene la capacidad para dar toda bondad. Tiene toda la capacidad, cuanto Él quiera mostrarlo. Pero, ¿cómo sé que Él quiere? ¿Cómo sé que Él quiere mostrar esta bondad? Porque sí, Él tiene el poder, Él es nuestro Padre, pero ¿cómo sé que Él tiene la voluntad para hacerlo? Bueno, dice el texto que Él es el Padre de las luces. De todas las cosas que se podían haber sugerido para describir el poder de Dios, Santiago va a decir, Él es el Padre de las luces. ¿Sabes por qué? Porque la luz es la esencia de lo que Dios es. Cuando se habla del Padre de las luces, lo que se quiere es resaltar su santidad. Su santidad. Él es santo. ¿Sabes por qué Él quiere hacer esto? ¿Sabes por qué Él quiere mostrar esta bondad? Porque su bondad también descansa en su santidad. Él puede mostrar esto. Él no es originador de nada malo. Él es santo. Y la santidad de Dios es su grandeza inherente y absoluta de todo lo que es perfectamente inconfundible, por encima de todo lo que hay por fuera de sí mismo, y está separada de todo pecado, de modo absoluto y moral. ¿Te acordás? Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay nada, no puedes encontrar, rastrear nada malo en Dios. Él es santo. Ahora, bueno, Él es todopoderoso, Él es santo, pero ¿cuánto tiempo lo puede sostener a esto, no? ¿Quién te asegura de que Dios va a utilizar todo su poder basado en su santidad de forma permanente para tu bien? Bueno, va a decir esta cláusula última, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Maravillosa información que nos aporta esto. Acá podría estar refiriéndose a eclipses solares, lunares. Lo importante no es eso, sino cómo está utilizando el ejemplo. Lo importante es que en toda la creación vamos a encontrar cierta alteración, ¿no? En toda la creación, pero esto no es algo que caracteriza a Dios. Dios no se altera, Dios no cambia, Él es inmutable. Inmutable, la definición sería esa perfección en Dios por la cual Él permanece despojado de todo cambio.
No solamente en su ser, sino en todas sus perfecciones, en sus propósitos y en todas sus promesas. Nada en Dios cambia. Dios no cambia. Claro, en virtud de esto queda exaltado por sobre todo suceso. Todo lo que está libre al aumento o a la disminución tiene que ver con esta vida y la creación. Pero nada de eso describe a Dios. Hasta la razón nos enseña que no es posible el cambio en Dios, ¿no? Porque, ¿qué hacen los cambios? ¿Los cambios mejoran o hacen que algo se empeore? Pero Dios no puede mejorar. Ya es perfecto desde siempre, eternamente, y no puede cambiar. Hay varios textos en las Escrituras que podemos ver, pero para mencionarte un texto bien judío, en Salmo 102, 25 dice: desde el principio tú fundaste la tierra, los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Siempre cuando pensamos en algo que permanece, pensamos en el cielo, en las montañas. Estos estuvieron acá de siempre, ¿no? Pasan generaciones de hombres y están siempre. Sin embargo, eso no ha sido así. Eso que nosotros consideramos inamovible, eso es movible. Comparado, nuestro Dios inmutable, comparado con eso, es como una cortina. Cuando vos levantás la cortina, listo, hacé cuenta que se acabó la creación. Pero Dios permanece, Él no cambia. Malaquías 3:6, Dios mismo va a decir: porque yo, Jehová, no cambio. Hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Claro, acá Dios está hablando por medio del profeta Malaquías y les va a decir una verdad en cuanto a la condición de este pueblo, ¿no? Ellos se habían apartado de la ley de Dios y tenían que ser destruidos por haberse alejado de Dios. Sin embargo, Él mantiene esas promesas inmutables con sus antepasados. Él no va a cambiar. Esa es la única razón por la cual Él no los va a destruir. Claro, esta bondad no tiene nada que ver con nuestra condición. No es que Dios va a mostrar su bondad porque, bueno, vos la verdad que te esforzás mucho, así que Dios va a ser bueno con vos. No. Este compromiso es consigo mismo. Algunas implicaciones que podemos pensar en cuanto a la bondad de Dios. La bondad de Dios no está basada en nuestra persona o en las circunstancias. No. La bondad de Dios está basada en su persona. En su persona grandiosa, en su persona pura, inmutable, inalterable. La pregunta es: ¿conoces la persona de Dios? ¿Conoces a aquel Dios bueno que muestra su bondad? Tres realidades que sostienen nuestra certeza en cuanto a la bondad de Dios. La primera realidad es el trato paternal de Dios. La segunda realidad son las perfecciones de Dios. Pero tercer y último, la tercera realidad que sostiene nuestra certeza, nuestra garantía de la bondad de Dios, son los propósitos de Dios para salvación. Y acá, como no podía ser de otra manera, Santiago tiene que tocar el tema de la salvación. Porque claro, después de afirmar la certeza de la bondad de Dios en estas dos realidades contundentes, ahora lo que hace es darnos un ejemplo de su bondad. Y es este, ¿no?, el que va a hablar ahora. Y quiero decirte algo. Si en algún momento pasa por tu mente que Dios no es bueno, capaz no te acordás todo lo otro que definimos, pero recordá esto. Esto te tiene que hacer volver. Esto te tiene que llevar al arrepentimiento inmediatamente cuando pienses que Dios no es bueno. El versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quieren ver un ejemplo o una muestra de qué tan bueno es Dios? Bueno, la salvación. La salvación es una muestra de su gran bondad. En otras palabras, el autor podría estar diciendo lo siguiente: no te engañes en cuanto a lo que pensás de Dios. Él es bueno. Y la prueba colosal de su gran bondad es la historia de la redención. Cómo Dios fue redimiendo al ser humano. Y claro, este es el tema unificador por excelencia en las Escrituras, ¿no? ¿Qué muestran las Escrituras? Muestran a un Dios bueno que salva soberanamente por gracia a un pecador que le rechaza. Y esto lo hace por su gloria, para su gloria. Y la redención
descansa en la bondad de Dios. ¿Qué sería de nosotros si Dios no fuese bueno, no? No podríamos nunca alcanzar la salvación. Nunca podríamos ser salvos. Pero gloria a Dios por esa gracia manifestada en Jesucristo, porque esa es la expresión de su máxima bondad. ¿Te acordás lo que dice Tito 3:5? Pero ¿recordás el versículo 4? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, por su misericordia. Ahí tenés. Esta es la gran bondad de Dios. No necesitas más evidencia, más pruebas que reconocer esto, que ver la bondad de Dios en su Hijo Jesucristo. Él es bueno. Pero no solamente nos dice, bueno, listo, son salvos, esta es la prueba máxima de su bondad, sino que nos va a decir, nos va a dar un poco más de información en cuanto a la salvación. Porque Él dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. Y podríamos pensar en la causa de la salvación. ¿Cuál es la causa de la salvación? Bueno, su voluntad. Ese pronombre Él, en realidad no está en el texto original, pero está implícito. El sujeto podría ser toda esta frase. Su voluntad nos hizo nacer. ¿Qué es lo que nos dio vida? Su voluntad. No era tu voluntad. No era que estabas mostrando un corazón necesitado de Dios, que eso es lo que propició vida espiritual, lo que te llevó a la regeneración. No tiene nada que ver con vos. Vas a ver la causa de la salvación y el ser humano no está involucrado de ninguna manera en ese texto. Por más que estudies el hebreo, el griego, nada. Él, de su voluntad. Esta es la voluntad de Dios. Dios actuó en la salvación en forma deliberada y libre, en conformidad a su propósito, al propósito de su voluntad. Efesios 1:11 dice, en el cual tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según o conforme o de acuerdo a qué cosa, a el estado del hombre, a la decisión del hombre, no, de acuerdo al designio de su voluntad, su voluntad. Esto tiene que ver con su deseo, con algo que Dios se propuso. Y si mirás todo el contexto, el párrafo, vas a ver algunos contrastes tremendos en este pasaje. Antes, Santiago había dicho que los deseos del corazón humano son la causa de la corrupción que hay en todo el universo. Los deseos del corazón humano son lo que causa que todo el universo se corrompa. Pero fíjate, la voluntad de Dios es la causa de la salvación. El ser humano desea y todo se viene abajo. Dios desea y personas se salvan. En Juan 1:13 dice, los cuales son engendrados, y estos que le recibieron, dice en el versículo anterior, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, es la voluntad de Dios lo que hace esto, ¿no? Su propia voluntad es la causa de nuestra salvación. Él dice nos hizo nacer, en el sentido de que nos trajo a la vida. Él nos dio a luz a nosotros, ¿no? Juan afirma esto, los cuales son engendrados, nos hizo nacer. Y claro, este tiempo, a diferencia del verbo no erréis, que es algo progresivo que hay que hacer continuamente, esto muestra una acción acabada. Esto Dios lo hizo. La vida espiritual comienza en un momento. No es que, bueno, Dios me va a hacer nacer hoy, me va a hacer nacer mañana. No, naciste, listo. ¿Cuántas veces naciste físicamente? No estoy naciendo, no estás naciendo. Ya naciste. O sea, y después empezás a crecer. Bueno, esto es lo que está diciendo Santiago. Así que Dios engendra hijos espirituales. Nota el contraste una vez más. Los deseos engendran pecado y el pecado engendra muerte. Dios engendra hijos a la vida eterna. Qué manera de seleccionar las palabras, ¿no? Claro que el Espíritu Santo está haciendo una obra en el autor humano, pero cuando vos ves todo esto, la armonía con que se van desarrollando las ideas, alabás a Dios, gloria a Dios por eso, ¿no? No solamente Él es la causa de la salvación, sino que ahora nos va a mostrar el medio de la salvación. Y el medio de la salvación dice, por la palabra de verdad. Bueno, hay algunas cosas técnicas en esa expresión. Nosotros tenemos una frase ahí, una frase
preposicional que desarrolla una idea principal. Pero en el texto original, la idea es parte de la idea que gobierna todo el pensamiento. Él nos hizo nacer usando como instrumento la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios es el agente, nos hizo nacer a nosotros, sería el verbo, ¿no? Por la palabra, y este es el medio. ¿Por qué Santiago no utilizó, esto es algo que yo me preguntaba, ¿por qué no utilizó, como se utiliza en español, una frase? Te quiero decir algo. Porque la frase está subordinada a la idea principal. O sea, es de otro rango. En el texto original lo pone al mismo nivel. Él pone a la salvación en la misma línea de pensamiento que la palabra predicada. Porque en este contexto te vas a dar cuenta que esta palabra, este término palabra, se refiere no a la Biblia en sí, sino a la Biblia predicada. A la Biblia predicada. Entonces él dice, Dios es capaz de traer a la luz, y seguir con la misma idea, la misma jerarquía, por la palabra predicada. La palabra es tan importante, o pone un énfasis tan grande como la salvación misma. Es tremendo. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el medio que necesitamos para ser salvos? La palabra. No hay excepciones. Nadie se va a salvar. Nadie se va a salvar. Nadie que no esté expuesto a la palabra se va a salvar. La salvación está ordenada por Dios de esta manera, a través de escuchar la predicación fiel. Ahí es donde se produce el milagro de la salvación. Fuera de la predicación fiel no hay salvación. Nadie se va a salvar. Esto es lo que Santiago está diciendo. Por más que recordemos experiencias, por más que tengamos anécdotas diferentes, lo que tenemos que hacer es traer todo eso externo y someterlo a las implicaciones de este texto. Las personas van a ser salvadas por la predicación de la palabra. Mirá, pensamos en la caridad, la ayuda social, y no pienses en eso como un derecho a ganarte la oportunidad de predicarle el Evangelio a alguien. Eso no es lo que tenemos que hacer y no sería una motivación acertada. Tenemos que hacer buenas obras, hermanos, porque eso es bueno. Tenemos que hacerlo por lo que somos, pero no lo usemos como que esto va a suavizar y va a preparar el momento para que se predique mejor la palabra. ¿Crees que te diga por qué? Porque si pensamos de esa manera, lo que estaríamos es, bueno, yo sé que la palabra los va a salvar, pero necesito disponer ese momento, preparar ese momento de la mejor manera para ayudar en ese propósito. Si la palabra de Dios necesita ayuda, entonces no es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Salmo 19 dice que la palabra de Dios convierte el alma. Lo único que va a dar vida espiritual, porque acá estamos hablando de un nacimiento. Lo único que va a traer nacimiento no es la caridad, es la palabra predicada. Ese es el mensaje del Evangelio. Nosotros predicamos, no simplemente es algo que mostramos, sino que predicamos la palabra. Ese es el mensaje de salvación. ¿Te acordás de Pablo? Él tenía un peso en su corazón por la predicación, porque él sabía que lo único que podía hacer era predicar y que Dios salve a las personas, ¿no? Pero ahí en Romanos capítulo 10, él estaba exponiendo un corazón dolido, él estaba afectado por esa compasión. Es más, su vida giraba en torno a la salvación de personas, su vida de oración, ¿no? Específicamente sus compatriotas, sus hermanos. El capítulo 9 nos va a decir que él tenía una gran tristeza, y no era una tristeza momentánea, porque habla de un profundo dolor en su corazón. Había una agonía extrema, algo que le pesaba tremendamente, ¿no? Y es eso de ver sus hermanos que no son salvos. Él sabe que Dios es justo y Dios los va a destruir, y a él le pesa esto, porque Dios es veraz. Y en ese estado él dice, si es posible que yo sea separado de Cristo con tal de que ellos se salven, si está esta posibilidad, estoy dispuesto. Pero claro, Pablo está mostrando ese cuadro para
mostrar esa preocupación que él tenía por la salvación de sus compatriotas, porque no es posible que él sea separado de Cristo, porque ese no es el método, ¿no? Ese no es el método. Y claro, Pablo no está equivocado, solamente te está mostrando en esas expresiones cuánto él desea la salvación. Porque en el versículo 14 del capítulo 10 va a decir, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No escucharon. ¿Y cómo oirán sin haber quien les ayude, quien les anime, quien les consuele, quien les supla sus necesidades físicas, materiales, quien les dé comida, sin que les prediquen? Acá no se necesita un activista para que las personas se salven. El texto original en Romanos capítulo 10, versículo 14, dice, si no hay un predicador. Fíjate la riqueza del texto. Se necesita una persona que predique la palabra para que otras personas experimenten el milagro de la salvación, porque es un milagro. Entonces la palabra predicada es el medio por el cual la salvación llega a la vida de una persona. No hay otra manera. Predica el Evangelio en todo momento. Si es necesario, usa las palabras. Una frase atribuida a San Francisco de Asís. Esta es una frase absolutamente desafortunada. Pero no solamente eso, sino que es totalmente antibíblica. ¿Por qué? Porque nadie se va a salvar, absolutamente nadie se va a salvar si no se le predica la palabra. Entonces, por más que algunas cosas nos suenen inspiradoras, emotivas, impactantes, no está en nada de eso el milagro de la predicación. Yo puedo ponerte un predicador fiel que no te parezca atractivo, pero que diga lo que el texto dice y ahí se produce un milagro. El milagro de la salvación. Pero podés poner a alguien que es muy elocuente, muy entretenido, que parece que es todo atractivo lo que dice, pero si no predica la palabra, no va a haber salvación y no va a haber crecimiento tampoco. Puede haber gente motivada, gente entusiasmada, gente muy efusiva, pero no hay crecimiento, madurez espiritual. Y el propósito de la salvación, lo último, para que sean primicias de sus criaturas. Bueno, hay mucha información en cuanto a lo que es la primicia, pero son los primeros frutos dedicados a Dios. Nuestro texto tiene que ver con esto de la salvación. Se utiliza por Pablo también en 1 Corintios 16, cuando él dice que las familias de Estéfanas son las primicias de Acaya, o sea, de toda esa región. Son los primeros frutos de la salvación. Entonces, Santiago tiene este uso similar al de Pablo. Lo que está mostrando, las primicias, déjame leerte el texto tal cual, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos las primicias de sus criaturas, te está mostrando algo más allá de las circunstancias de estos hermanos. Mirá, les está diciendo a los hermanos que ustedes son las primicias, son los primeros frutos de un plan más grande que Dios tiene en el universo, que es la redención. Ustedes son parte de algo mucho más grande. Son parte del plan de redención de Dios. Y vos decís, ¿cómo puedo ver la bondad de Dios ahí? La puedes ver de la siguiente manera. Mientras que nuestro corazón, al estar afligido, nos lleva a pensar en nosotros mismos, en nuestras circunstancias, en nuestro dolor, en nuestros problemas, Dios dice, ¿sabes qué, Gabriel? Hay algo más importante que vos y tus problemas. Hay algo que se está desarrollando, que es más grande, que es trascendente. Y es el plan de salvación. Ese es el propósito eterno de Dios, de salvar todo este universo. Él quiere salvar. Esta es su voluntad. Y estas son las primicias de algo más grande que va a venir. ¿Querés que te muestre lo que pasó en 7 años nada más de predicación del Evangelio? ¿Cómo se salvaron personas? Fíjate Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud que nadie podía contar. Y mirá que había seres inteligentes ahí, ¿no? Pero dice que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono
y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Quiénes son estos que nadie puede contar? Uno piensa, bueno, estos son los creyentes salvados durante toda la historia de la redención, pero no. El versículo 14 dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esta gran multitud solamente representan a este periodo corto. Hay algo más grande que nuestros problemas, hermanos, y son los propósitos de Dios. Y en eso descansa su bondad. Eso es lo que tenemos que hacer carne en nuestra vida. Y nuevamente te digo, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, Él nos salvó. Él nos salvó. Algunas implicaciones que podemos pensar, algunas preguntas. ¿No puedes ver la bondad de Dios por las situaciones que te han sucedido en estos últimos meses? ¿Estás disfrutando de una relación paternal con Dios? ¿Pensás que el Dios de la Biblia está limitado en su forma de salvar a las personas en la actualidad y que se necesitan otros medios? ¿Eres consciente de su poder, de su santidad, de su inmutabilidad? ¿Y eso te lleva a descansar en la bondad de Dios? ¿Crees que no tienes muchas razones para ver su bondad? ¿Con cuánta frecuencia dejaste que la salvación invada todo tu corazón y toda tu vida? Y decir, bueno, yo soy salvo, tengo que vivir como una persona salva. El salmista en Salmo 16, ya lo vamos a estudiar a esto, habla a Dios y pastorea su propia alma. Y él dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Y terminamos con el Salmo 34. Y hablaba con un hermano en esta semana que me decía: lo peor que me puede pasar es no ser salvo. Así que todo lo que venga a mi vida es la bondad de Dios. Y eso es tremendo, ¿no? Esas parecen simples palabras, pero están cargadas de verdades tremendas, profundas, ¿no? Y de eso nos tenemos que aferrar. Salmo 34, 5 dice: gustad, es una orden esto, ¿no? Y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Señor, ayúdanos a afirmarnos en tu verdad, Padre. Tú eres nuestro Padre, Señor, y queremos descansar en esa relación tan profunda y estrecha contigo, Señor. No solamente eso, sino que tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres santo y tú eres inmutable, Padre. Reconocemos las grandezas de tus perfecciones y eso también nos da confianza para ver tu bondad, Señor. Pero qué maravilloso que es ver tu salvación en este acto tan grande, en esta muestra tan grande que es nuestra propia salvación, Señor. Y es algo chiquitito, Señor. Es una pieza de un rompecabezas más grande, Señor, que excede nuestros límites y tienen que ver con tus propósitos, Señor. Gracias por darnos, porque tú, Señor, has causado esto. Jamás te hubiésemos buscado, jamás te hubiésemos preferido, elegido, Señor. Pero tú hiciste una obra en nuestro corazón, de tu voluntad, Señor, para poder desear lo que antes odiábamos, Señor. Y, Señor, te agradecemos por eso y pedimos, Señor, que también podamos confiar en los medios que tú has dejado, Señor, en tu soberanía para que otras personas también se salven, que es la predicación, Señor. Y ayúdanos a ver nuestra vida no a la luz de algo pequeño, de nuestra casa, nuestro barrio, nuestra iglesia, sino a la luz de tus propósitos de redención, tus propósitos eternos, Señor. Nuestro dolor así no es tan importante, Señor, como sí lo son tus propósitos, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que podamos seguir afirmándonos en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.